Bien, ahí como podrá ver en la figura, esos son todos los músculos que se encuentran en la cabeza y que también que se encuentran en la cara, ¿no? Nos da estos músculos cuando se insertan, cuando van de hueso a hueso, de músculo o de hueso a piel, entonces en la fascia nos hace producir ciertas gesticulaciones como de alegría, de tristeza, de ansiedad, de emoción. Eso es lo que nos expresan los músculos de la fascia, ¿no? Y que le vamos estudiando constantemente, porque en los consultorios, cuando recibimos a un paciente, de acuerdo a su fasis, ya tenemos un diagnóstico del cual nosotros podemos vertir si está ansioso, deprimido, alegre, preocupado, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, estos son los músculos de la cabeza que vamos a dividirlo en músculos faciales y en músculos masticadores. Los músculos faciales se encuentran justo alrededor de los orificios y los músculos masticadores pues van a estar en relación con la mandíbula y el hueso maxilar, pero que van a venir desde otros puntos su inserción de origen. Estos músculos son pares, ¿no? Mitad ahí en este lado y mitad ahí en el otro lado. Y los dos están en constante equilibrio. Es como si dos personas se agarraran de la mano y se traccionaran, ¿no? Traccionan, entonces los dos tienen la misma fuerza, por eso tenemos esta fascies provista así de los músculos, ¿no? Su acción puede ser constrictora o dilatadora. Si se contrae del lado izquierdo, entonces vamos a notar arrugado porque se está contrayendo el lado izquierdo. Y si del lado derecho se relaja y pierden estos surcos que hay, son surcos naturales por los músculos, entonces quiere decir que la musculatura está trabajando más en el lado izquierdo o viceversa, en el lado derecho o que en el lado izquierdo, ¿no? Y ahí tenemos las diferentes fases que pueden producirnos estos músculos que se encuentran en la cara. Los vamos a dividir en músculos de la ceja y de los párpados, ¿no? Ceja y los párpados alrededor de los ojos, ¿no? Aquí tenemos a los que se encuentran alrededor de la cavidad orbitaria. Aquí alrededor de la cavidad nasal, alrededor de la cavidad bucal, ¿no? Los músculos que se encuentran a los lados de la cavidad bucal y los músculos de la oreja, ¿no? Ahí tienen, es un resumen, lo van a ir leyendo después, pero cada uno de estos los vamos a ir explicando poco a poco. Primero, dentro de los músculos faciales, ¿no? Pero también pertenece al cráneo y es el occipito frontal. Fíjense, desde el occipital hasta el hueso frontal, ¿no? Son dos músculos, por lo tanto es considerado músculo digástrico, ¿no? Es plano y están unidos por por un ligamento, por un tendón plano también, muy resistente, que se llama la aponeurosis epicraneana, así se llama, ¿no? Y fíjense cómo el hueso frontal se va a insertar en 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 la línea orbitonasal a través de fibras cortas y se va a dirigir hacia atrás para insertarse en el borde anterior de la aponeurosis epicraneana. Y el occipital se va a insertar en la línea nucal y desde aquí va a ir hacia arriba y hacia adelante para irse a insertar en la aponeurosis epicraneana. Este músculo, cuando se contrae el occipital, pues se relaja el frontal y nos produce una facies de relajación, una facies de alegría. Y cuando se contrae el frontal y se relaja el occipital, va a producirnos unos surcos en la frente, ¿no? Eso es una facies de preocupación. ¿Eh? Pero la aponeurosis craneana va a moverse hacia adelante o hacia atrás para la contracción o la relajación de estos dos músculos, ¿no? Aquí vemos
son dos, ¿no? Les había dicho, de la mitad de la cara. Todo lo que encontremos en el lado derecho, pues va a estar en el lado izquierdo también. Bien. Estos son los músculos de la ceja, ¿no? Aquí tenemos un músculo, este que está pintado con verde, que es el músculo piramidal. También se llama prócer, ¿no? Es un músculo que se va a insertar, ¿no?, en el hueso nasal, huesos propios de la nariz, en el tabique nasal, y desde aquí sus fibras se van a disgregar en forma de abanico para irse a insertar en la piel de la región interciliar, ¿no? Y además, algunos fascículos se van a entrecruzar con los del músculo frontal. Este es el músculo coyugador de la ceja, ¿no? Es delgadito, alargado, ¿no? Se inserta en el arco, en la piel de la ceja, ¿no?, en el arco superciliar, y cuando se contrae va a coyugar la ceja o fruncir el ceño, ¿no? Este es el músculo orbicular de los ojos, ¿no? Ahí están los orbiculares de los ojos. Tienen una porción orbitaria y una porción palpebral, ¿no? Apague su micrófono. Palpebral. ¿Qué va a hacer este músculo? Pues va a cerrar los bordes libres de los párpados, los va a cerrar, ¿no? Va a cerrar la hendidura palpebral y va a conducir las lágrimas, porque aquí en profundidad se encuentra la glándula lacrimal, que a través de 8 a 10 conductillos bota al epicanto externo del ángulo palpebral. Ahí bota la lágrima, y desde aquí la lágrima discurre humedeciendo toda la conjuntiva del ojo para reabsorberse aquí en unos conductitos que se encuentran, que se llaman los conductos lagrimales, ¿no? El cerrar del párpado es una acción refleja, ¿no? Refleja. Cuando se está acercando una mosquita, rápidamente el ojo, de por sí el ojo lo cierra, ¿no es cierto? Esa es su acción. Cerrar rápidamente ante cualquier agente patógeno que nos estuviese amenazando o estuviese amenazando a los ojos. Este es el músculo uh, que se llama el músculo nasal, ¿no? Se llama también dilatador de las narinas, ¿no? Este músculo se va a insertar en el cartílago nasal y se va a dirigir transversalmente hacia adelante para, ¿no?, eh, entrecruzarse con su músculo homólogo, ¿no? Lo que hace este músculo es eh, estrechar, ¿no?, este, que es el nasal, y este, que es el depresor del tabique, ¿no? Este músculo nasal tiene la función de dilatar las ventanas nasales, ¿no? Entonces, ustedes no se dan cuenta, pero cuando meten aire, se, se dilata, ¿no? Así, esto se dilata, ¿no? Entonces, cuando es como de los conejitos, ¿no? El conejito han visto respirar, ese es un músculo dilatado de las narinas. Los niños, cuando tienen fiebre, se van a dar cuenta si tienen hermanitos pequeños o sobrinos, cuando tienen fiebre o están con alguna enfermedad respiratoria. Entonces, como los conejitos respiran, este músculo dilatado es el que más, ¿no? Se llama el aleteo nasal, y eso nos indica de que el niño le falta oxigenación o está respirando muy rápido por algo que está pasando en su cuerpito. Y este otro es el músculo depresor del tabique, ¿no?, que también lo conocemos como músculo mirtiforme, ¿no? Este músculo va a estrechar las ventanas nasales, ¿no? Ese es el músculo depresor del tabique.
Tenemos al músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿no? Este músculo, que es alargado, se origina en la apófisis frontal del maxilar. Desde ahí se dirige hacia abajo para irse insertar en el labio superior del labio superior, y algunos fascículos se dirigen hacia el cartílago lateral de la nariz. Y de ahí es que se llama elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿no? Eso así se llama. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a la dilatación de las ventanas nasales y va a hacer que el labio se eleve hacia arriba. Luego tenemos el elevador del labio superior, ¿no? Este también es elevador, pero va al labio y al ala. En cambio, este solamente va al labio superior y a la parte un poco más interna, ¿no? Antes se conocía como músculo canino, porque se inserta en toda la fosa canina y de ahí se dirige hacia la piel, ¿no? Cuando se dice la piel, va a hacer que el labio superior se eleve hacia arriba. Este es el músculo orbicular de la boca, ¿no? Orbicular de la boca. Este músculo, que es de forma elíptica, que se encuentra alrededor del bermellón superior y el bermellón inferior, ¿no? Se va a insertar, ¿no?, en la piel de los labios. ¿Y cuál va a ser su acción? Su acción va a ser cerrar la boca, nada más. Así como están viendo aquí, cierra la boca, nada más. Y el músculo, ¿dónde está? No está aquí. Esto es lo que vea. Bueno, es solamente cierra la boca nada más, ¿no? El músculo, aquí tenemos, no, nos falta uno, nos falta uno. Dentro de los músculos intrínsecos, aquí dentro de estas fibras musculares, tenemos, estas son circulares, las otras son longitudinales, se encuentra el compresor de los labios, ¿no? Este orbicular cierra la boca, pero el compresor hace que los labios se frunzan, ¿no? Como por ejemplo se frunzan para dar un beso a la mamá en su carita, ¿no? Entonces, frunzan. Este músculo también trabaja cuando son niños, eh, en el momento de la lactancia materna, ¿no? Eso es el músculo compresor de los labios, que es diferente al orbicular de la boca. Tenemos al músculo elevador y depresor del ángulo de la boca. El elevador del ángulo de la boca, ¿no? Aquí tenemos al músculo elevador del ángulo de la boca, ¿no? Aquí, este es el ángulo, ¿no? Entonces tiene que elevar hacia arriba, ¿no? Este, este músculo se va a insertar en la comisura del labio y del labio superior, ¿no? Y eleva el ángulo de la boca y del labio superior hacia arriba y hacia atrás. El depresor del ángulo de la boca se origina en la línea oblicua externa. Esta es la línea oblicua externa en la mandíbula. Viene desde el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y pasa por la parte media y oblicua del cuerpo de la mandíbula. Entonces ahí se inserta el depresor del ángulo de la boca. Desde aquí, sus fascículos convergen en un solo punto para insertarse en el ángulo. ¿Y qué va a hacer este músculo? Va a llevar el ángulo de la boca hacia atrás y hacia abajo. Deprime el ángulo de la boca, el labio superior
¿no? Del ángulo de la boca. Aquí tenemos el músculo cigomático mayor y el cigomático menor, ¿no? Cigomático mayor y cigomático menor. Estos músculos cigomáticos se van a originar en la cara lateral del hueso cigomático, hueso malar. Desde ahí se va a dirigir sus fibras para irse a insertar en el ángulo de la boca, ¿no? ¿Qué va a hacer este músculo? Si se contrae, va a traccionar el labio hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Parecido es el cigomático menor, ¿no? Se origina también en la apófisis, digo, en la cara externa del hueso cigomático. Desde ahí se dirige hasta el labio superior, pero a la parte más lateral. ¿Qué va a hacer este cuando se contrae? Va a elevar el labio superior. Casi la misma acción que el cigomático mayor. Aquí tenemos al músculo bucinador. Este músculo bucinador se inserta hacia atrás, ¿no? Fíjense, esta es la rama ascendente de la mandíbula. Ya habíamos dicho que tiene cuatro bordes. En su borde anterior se inserta, pero no es específicamente en su borde anterior, en todo el borde anterior, no. Este borde anterior ofrece como un canal, si lo vemos en sentido antero-posterior, como un canal. Y dentro de ese canal, ¿no? Se encuentra una cresta, se llama la cresta bucinatriz, ahí se inserta, pero también toma algunas fibras aponeuróticas de este músculo que se van a dirigir hasta el músculo pterigoideo lateral. Y desde ahí este músculo se va a dirigir hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y se va a insertar en la piel de la comisura de los labios, ¿no? Este músculo es llamado también músculo del trompetista, ¿no? Porque infla las mejillas, ¿no? Para poder botar el aire inspirado, ¿no? Ese es el músculo bucinador. El músculo risorio. Este es el músculo risorio donde se origina, aquí viene un músculo que es el músculo macetero. Entonces, de su aponeurosis del músculo macetero, de su fascia, ahí se inserta y se va a dirigir hacia adelante y se va a insertar en la comisura de los labios. Este va a traccionar cuando se contrae hacia atrás la comisura de los labios, dándole una sonrisa a la cavidad bucal, a los labios, ¿no? Este es el músculo compresor de los labios. Les había mencionado ya, ¿no? Como el compresor. El compresor se encuentra entre la parte más profunda y los músculos del orbicular de los labios, y ese va a terminar, estos son, miren, así oblicuos. En cambio, los otros son fascículos verticales. Y van a ir desde la profundidad de este músculo hacia la mucosa de la piel y hacia la piel de los labios, hacia la piel de los labios y hacia el bermellón, ¿no? Tanto al superior como al inferior, ¿no? Ese es el que les diría el músculo, cuando son chicos, es músculo de la succión, ¿no? Cuando son ya como ustedes jóvenes, es el músculo para dar beso, ¿ah? A nuestra pareja, a nuestra enamorada, bueno, también a la mamá y al papá. Este es el músculo depresor del labio inferior. Antes lo llamábamos a este músculo triangular de los labios, ¿no? No, perdón, cuadrado de los labios le llamábamos. Al que le llamábamos triangular de los labios era al músculo, al depresor del ángulo de los labios. Ese es de forma triangular.
En cambio, este depresor es de forma cuadrangular, ¿no? Y va justo hacia el borde inferior entre el bermellón y la piel. Ahí termina este músculo depresor del labio inferior. ¿Qué hace? Cuando se contrae, deprime el labio hacia abajo. Y este es el músculo mentoniano. Este músculo mentoniano, ¿no?, se origina en unas fositas que están entre los dientes, que hacia arriba se llamaban fositas mitiformes, aquí se llaman fositas alveolares. Y es, entre fosita y fosita estaban las eminencias alveolares. Y ahí se inserta este músculo y desde ahí, de ahí termina en la piel del mentón, ¿no? ¿Qué hace? Este eleva la piel, cuando se contrae, eleva la piel del mentón hacia arriba. Y tenemos un músculo grande, por eso se llama longísimo del cuello, también, ¿no? Es el platisma del cuello, o cutáneo del cuello también se llama. Fíjense cómo este músculo va a tomar su inserción en toda la piel de la aponeurosis del músculo pectoral, la clavícula, la cintura escapular, ¿no?, el acromión. Y desde aquí todas estas fibras se dirigen hacia arriba, ¿no?, para terminar en el borde inferior de la mandíbula. Y algunos fascículos se dirigen un poco más arriba y terminan en la piel, cubriendo a los músculos que van a tener la acción de deprimir el labio y el ángulo de la boca, ¿no? Algunos fascículos superficiales. Entonces, ¿cuál es su acción? Es tracción de la piel, ¿no? Tensa el cuello, pero cuando su punto fijo está aquí abajo en la cintura escapular y en la clavícula, hace que en la tracción hacia la parte inferior la piel de la región mentoniana y de la región donde se encuentra el depresor del ángulo de la boca. Tracciona hacia abajo. En la oreja tenemos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los intrínsecos ya están atrofiados, ya no funcionan, pero los seguimos considerando músculos intrínsecos al músculo del hélix, músculo del antihélix, músculo del trago, músculo del antitrago, el músculo transverso y el músculo oblicuo de la oreja. Esos son los músculos intrínsecos. No los hemos anotado porque ya, ya prácticamente los estamos olvidando, justamente porque estos músculos se atrofian, ¿no? Los que sí, digamos, seguimos estudiándolos y algunas personas estos músculos los preparan y pueden mover la oreja, ¿no? Aquí tenemos al auricular anterior, al auricular superior y al auricular posterior. El auricular el anterior se va a originar en la aponeurosis epicraniana y algunos fascículos del músculo frontal. Desde ahí se va a dirigir y va a terminar en la raíz del hélix en la parte posterior. El auricular superior se va a originar en la aponeurosis epicraneana. Desde ahí se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar en el antihélix. Este es el hélix y este es el antihélix, pero en la parte posterior de la oreja, en la parte medial de la oreja, ¿no? Porque esta es la cara lateral de la oreja y este es su borde circunferencial de la oreja, ¿no? Este es el hélix, este es el antihélix, este es el trago, este es el antitrago, esta es la fosita triangular, este es el canal del hélix y esta es la concha de la oreja. El músculo auricular posterior, ¿no?, se va a insertar en la apófisis mastoides y algunas fibras en los músculos del occipital. Desde aquí se va a dirigir hacia atrás para terminar
en la concha, ¿no? Este va a ir hasta aquí, ¿no? Esta es la concha, ¿no? Hasta aquí, que es la concha, ¿no? Entonces estos músculos pueden, si trabajaran, harían que el pabellón auricular se dirigiera adelante o se dirigiera hacia arriba o se dirigiera hacia atrás. Esto en los animalitos como el perro, el caballo, la oveja, la vaca, todos los que conocen, pues tienen bien desarrollados. En cambio, lo nuestro no está desarrollado, es rudimentario. Es por eso que no movemos la oreja, pero hay personas que trabajan estos músculos, ¿no? Y pueden mover la oreja hacia adelante o hacia arriba o hacia atrás. Eso es extraordinario, ¿no? Que una persona, algunos músculos que los que consideramos rudimentarios, sean nulos de dinamismo, pues puedan ser dinámicos. Ahora vamos a hablar de los músculos masticadores, ¿no? Son los músculos de la facies, músculos de la mímica, así se llaman, ¿no? Todos los que hemos hablado son músculos de la mímica, ¿no? Estos músculos, cuando trabajan los músculos de la mímica en conjunto, entonces nos dan, ¿no? La fases de tristeza, de alegría, de atención, de sorpresa, de ansiedad, de preocupación, de angustia. Todas esas son facies, esas facies nos dan, ¿no? Ahora, estos músculos mascadores van a formar este que es el músculo temporal, este que es el músculo macetero, y por dentro de este están estos músculos que son el pterygoideo medial y el pterygoideo lateral, ¿no? Primero hablaremos del músculo frontal. Este músculo frontal, ¿no? Como podrán ver, casi se inserta en toda la línea empieza hacia de adelante en la cresta lateral del frontal, sigue la línea curva inferior parietal del temporal, luego sigue la cresta supramastoidea y el arco cigomático. Ese es el músculo. La aponeurosis de este músculo se inserta por encima de la cresta lateral del frontal, la línea curva superior parietal del temporal o línea curva temporal del parietal y sigue la cresta supramastoidea, la aponeurosis, ¿no? Esta aponeurosis, que miren aquí le hemos cortado el hueso cigomático y aquí el apoyo cigomático del temporal. No vamos a utilizar la aponeurosis. Este músculo se va a insertar aquí, en la apófisis coronoides de la mandíbula, de la rama ascendente de la mandíbula. Ahí se inserta en su borde anterior, en su cara medial, cara lateral, borde posterior. En cambio, la aponeurosis de este músculo se va a insertar aquí, en el arco cigomático, en su cara medial y en su cara lateral, la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis se divide en su inserción terminal en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo se va a insertar en la cara medial de la apófisis cigomática y la porción superficial en la cara lateral del arco cigomático. Ahí termina la aponeurosis, es la que cubre a este músculo, ¿no? ¿Qué hace este músculo cuando se contrae? Como aquí está la postcoronoides, entonces lo que va a hacer es elevar la mandíbula. El macetero. El macetero se inserta, ¿no?, en el borde inferior del arco cigomático, ¿no?, en la cara lateral del hueso cigomático. Y desde aquí se va a dirigir hacia abajo para irse a insertar en tres planos. El plano profundo se inserta, el plano profundo se va a insertar en la porción más superior de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula.
el plano medio en la porción media de la cara lateral de la mandíbula, de la porción ascendente. Y el plano superficial en el reborde inferior de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Cuando se contrae este músculo a través de los fascículos profundos y superficiales, pues va a elevar también la mandíbula, va a hacer que haya una oclusión de de la arcada dentaria inferior sobre la arcada dentaria superior, ¿no? Entonces, considerado elevador de la mandíbula. Aquí tenemos a los músculos pterigoideos. Aquí tenemos al músculo pterigoideo lateral y este es el músculo pterigoideo medial. El pterigoideo lateral, ¿no? Fíjense, mire, es el ala mayor del esfenoide, ¿se acuerdan? Mayor. Aquí todavía sigue cortado el arco cigomático, aquí te sigue colgado la apófisis cigomática. Entonces, para ver en profundidad. Fíjense aquí, va a insertarse, va a tener una porción esfenoidal, ¿no? Esa es su porción esfenoidal. Y una porción pterigoidea, esta es la posterigoide, una porción pterigoidea, ¿no? Se inserta en la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides. Desde aquí estos dos músculos se unen, ¿no? Y se dirigen hacia afuera para insertarse en el cuello, ¿no? En el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? En el cuello del cóndilo de la mandíbula. Y este es versículo, ahí está, todo lo que hemos dicho, ¿no? Eso. Y el músculo pterigoideo medial, ese músculo se va a insertar en toda la fosa pterigoidea, ¿no? Este es el pterigoideo lateral, ¿no? Aquí está, en la cara lateral del ala lateral de las apófisis pterigoides. Y aquí arribita, de la, en la cara lateral del ala mayor del esfenoides. De aquí se va a dirigir, donde hemos dicho, al cóndilo, al cuello del cóndilo, ¿no? Miren el pterigoideo medial, de la fosa pterigoidea, y de ahí se está dirigiendo hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Para insertarse en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Si nosotros vemos aquí, en el hueso puro, tiene unas crestitas. Esas se llaman las impresiones del pterigoideo lateral. Este es el músculo pterigoideo lateral, ¿no? ¿Cuál va a ser su acción? Mire, si los dos músculos se contraen, va a elevar la mandíbula. Pero si solamente funcionan individualmente los pterigoideos, van a hacer que la mandíbula se vaya hacia la parte lateral derecha o lateral izquierda, dependiendo de cuáles son los músculos que están trabajando, ¿no? Además, miren, por su inserción, el pterigoideo lateral hace y el pterigoideo medial hacen que los dos, cuando se contraen ambos, no solamente eleven la mandíbula, sino que pueden darle un movimiento de propulsión, ¿no? O sea, que la mandíbula se va a salir más o menos hasta aquí, ¿no? Claro, no todos hacemos lo mismo. Hay gente que puede llevar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Así. Pero hay otras personas que no pueden. ¿Es porque no los han trabajado mucho estos músculos? Y también tiene, aparte de la propulsión, tiene una retropulsión. O sea, es decir, que la mandíbula la pueden llevar un poquito más hacia atrás, ¿no? Así, ¿no? Eso hacen también estos músculos pterigoideos. Bien, eso es todo, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta? Estoy dejando por si acaso aquí en esta figura que algunas veces no entiende. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Buenos días, doctor. Sí, buen Disculpe, día, dime, yo tengo una pregunta, pero no es respecto a los músculos, es respecto a los huesos dime. del cráneo. Sí, ¿qué Sobre es? las suturas. Quisiera saber cuál es la sutura bregmática. Mm, ya. Eso la anterior clase que habíamos visto era que me digas más antes de que empecemos Sí, doctor, mil el disculpas, es que tema, pues tenemos. no quería interrumpir. No les he dicho, yo voy a entrar siempre 10 minutos antes o 5 minutos antes. Ese momento es donde tienen que explotarme. Y aquí vamos a ver, aquí creo que tenemos un claro. Mira, aquí no. Vamos a ver, aquí creo que tenemos un claro. Ah, en esto no se ve. Bueno, aquí fíjate, aquí está el hueso frontal y aquí está el parietal detrás de esto. Este forma la sutura frontoparietal y entre los dos parietales la sutura, ¿no? La sutura sagital. Ese punto de encuentro entre la sutura sagital y la sutura coronal, ese punto de encuentro se llama punto craniométrico Bregma, ¿no? Y en los niños, cuando nacen, habíamos dicho que nacen con esa membranita delgada, que las mamás le llaman el pujito, ¿no? Entonces, cuando son niños y todavía no está osificado, la llamamos fontanela bregmática. Pero cuando ya se ha osificado, ese se queda como punto cranométrico bregma. ¿Listo? ¿Quién más? Está bien, doctor, muchas gracias. No hay de queso. Doctor, ¿podría pasar la siguiente diapositiva? Está la otra. ¿Más? Sí. Ahí tengo una observación. Dice que Sí. todos son inervados por el nervio facial número o par Ah, 8 y no sería en realidad el 7. sí. Nos hemos equivocado. Aquí tienes un ojo de águila. Aquí, este es el auditivo vestíbulo coclear. Aquí un palito más se nos ha ido. Es el 7. Ya lo borran un palito, es el 7. Muy buena observación, es que está muy atenta, me agrada eso. Doctorita, futura doctorita. ¿Alguien más? Doctor, yo eh, es sobre acerca de las articulaciones, Sí. más de la articulación atloido-occipital. Al final dice que dos de los ligamentos se consideran muy importantes. En ahí se refiere al ligamento, a la membrana tectoria y al ligamento cruciforme. ¿Se consideran muy importantes o menos importantes? Dice los dos más importantes, Ya, pero no los menciona. Solo dice excelente. que dos se Son más importantes. consideran más importantes. Sí. Mira, una articulación, que es la unión de dos o más huesos, ¿qué es lo más importante? Es la cápsula articular, ¿no? Es un ligamento la cápsula articular. Y esta cápsula articular tiene que bordear la circunferencia de la articulación de la superficie de una y tiene que rebordear a la otra superficie de la otra articulación. Entonces, ese es el primer medio de fijación y el más importante, porque si no hay esa cápsula articular, entonces no va a haber líquido sinovial. Porque esta cápsula articular, por su cara interna, va a presentar las franjas sinoviales. Y estas franjas sinoviales son las que va a producir la sinovia. ¿Vale? Entonces, ese es el ligamento más importante siempre de todas las articulaciones, ligamento más importante, ¿no? Ahora, no significa que también, vamos a decir, este es el más importante, no, todos son importantes a la larga.
todos son importantes, ¿no? Algunos libros exageran, ¿no? Que se considera este ligamento un poco más importante porque es el que, digamos, es el que estabiliza la articulación. Pero al final de cuentas, todos son importantes. El ligamento los ligamentos temporomalleolares lateral, medial, también son importantes. El de la membrana tectoria, la superficial, la profunda, también son importantes. Los ligamentos alares también son importantes. El ligamento cruciforme también es importante. Y ese podríamos considerarlo dentro de la articulación atloido axial, ¿no? Entre el axis y que es la primera cervical. Ese, ese ligamento, como es cruciforme, en la parte transversa, ese tiene que ser recontra fuerte para hacer que la odontoides no se entre en la médula, ¿no? Entonces, por eso, aparte de ese ligamento transverso que está entre la odontoides, entre el arco anterior del atlas y por detrás el ligamento transverso, ese ligamento transverso tiene que ser tan poderoso para que no se rompa la odontoides. Es por eso que se ha adherido, ¿no? Dios le ha dado dos ligamentos más un longitudinal superior y longitudinal inferior, y de ahí se forma la anastomosis cruciforme, ¿no? Entonces, ese ligamento también es considerado importante, pero en esta articulación. Entonces, para que te des cuenta, todos los ligamentos son importantes dependiendo de la articulación que estemos viendo. O sea, no, estos no son menos importantes que las articulaciones, digamos, de la articulación mediocarpiana o articulación de la rodilla. No, todos son importantes. Ahora, que digamos exagerado, tampoco va a haber en el examen, no van a poner uno de los siguientes, es el más importante. No, no van a colocarse. Van a decir, de los ligamentos, ¿cuál es el que no corresponde a la articulación temporo-occipito atroidea? ¿No? De los ligamentos, ¿cuál es el que no corresponde? Eso van a colocar. O cuál es el ligamento que se encuentra dividiendo al axis, al agujero raquídeo del axis, en dos porciones. Entonces colocarás ligamento longitudinal, ¿no? O ligamento transverso, mejor dicho. Entonces, así, esas son la forma de las preguntas. No les des mucha importancia a cuál es el primero. Todos los ligamentos son importantes y todos los ligamentos que por lo menos están escritos, entonces son por lo menos los que van a entrar para, para el examen, pero no solo eso, sino que como vamos a ser futuros doctores, entonces ya tiene que estar en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, buenos días, Sí, doctor. buen día, dime. ¿Qué, qué tema llevaríamos el viernes? El día viernes estamos llevando ahora músculos, vamos a llevar inervación e irrigación de la cabeza, Ay, muchas gracias, doctor. ¿ya? Eso ya. ¿Alguien más? Disculpe, buenos días, doctor. Sí. ¿No sabría algo sobre con respecto a las fechas de los exámenes? Porque esta es la segunda semana y la tercera recién viene, entonces nos dijeron que después de 4 semanas iniciaría el primer examen. Mira, ahorita te voy a responder a eso. Creo, creo que, a ver, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Oh, ok, vamos a ver en esto. La macana, no puedo abrir este documento. Yo tenía entendido, o sea, nos han dado al principio de, cuando, antes que estemos empezando las clases, ya nos dieron las fechas de los exámenes, ¿no? Aquí te digo. Aquí está con nosotras. Vamos a ver. Informática. No, no, creo que recurso informática, la quiero poner anatomía. Anatomía. Ahorita te digo, estoy buscando, buscando.
Ah, ya. Aquí vamos a ver. Relacionados con... Abril. Mira, nos han dado que el examen tenía que ser la primera evaluación el sábado 20 de septiembre. Tiene que ser. Eso es para otras carreras. Y para medicina, el 21 de septiembre. Eso nos han dado en ese entonces. Eso es lo único que tengo de ese entonces, ¿no? La segunda evaluación estaba programada para el domingo 19 de octubre y la tercera evaluación estaba programada para el 16 de noviembre, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que nos hemos atrasado una clase? Tal vez se ha suspendido una semanita más. Mira, me van a dar, voy a ir mejor, ahora mismo voy a ir a averiguar y ya para el viernes les voy a decir con exactitud los exámenes, en qué fechas van a ser. ¿Ya? Aquí en una diapositiva la voy a colocar la imagen de las fechas del examen para que todos lo tengan. ¿Ya? Entonces, dame tiempito. Esos son los exámenes que teníamos, repito, pero ahora ya se ha modificado. Tal vez una semanita se ha recorrido todo, ¿no? Entonces, tal vez vamos a dar ya no este 21, sino daremos el 27, que es domingo 27, ¿no? El examen. Además, que no creo que debemos en esta semana tampoco, porque el sábado es el bautizo de los chicos que han ingresado este año y toda la semana de medicina no vamos a pasar clases con ellos, ¿no? Pero nosotros sí vamos a pasar. Así que vamos a tener tiempito para seguir charlando. Van a venir pues para el bautizo el sábado, van a bautizar a los de quinto, a los de primer año. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Doc, Doc, ¿me escucha? Perdón. Sí, sí, Eh, adelante. Esto tiene que ver un poco con más como el método de estudio, ¿no? De cómo podremos recordarnos tantos músculos, especialmente la inserción e inervación. ¿Alguna manera de recordar? Mm, tienes que leer las diapositivas, ¿no? Ah, por ejemplo, en esta. Vamos en esta. Mira, el origen dice, ligamento palpebral medial y contorno orbitario, ¿no? Ligamento palpebral, que es el ligamento palpebral, que están aquí los ligamentos palpebrales, y los contornos de la órbita, ¿no? ¿Y esta dónde va a acabar? En la piel de la órbita. Esto va a acabar en la piel. ¿Cuál va a ser su opción? Cerrar el ojo, ¿no? Cerrar el ojo. La lágrima, conducir de la parte externa a la parte interna. Así es, ¿no? Entonces, si decimos, ¿cuál es la inserción de origen y terminal de este músculo orbicular? ¿No? Se inserta en los ligamentos palpebrales, en todo el contorno de la órbita y de aquí se inserta en la piel. ¿Y cuál es su acción? Ocluir el ojo, llevar la lágrima de la parte lateral a la parte medial, ¿no? ¿Qué te podríamos preguntar del orbicular de los ojos, digamos, ¿no? Puedes preguntarte, uno de las siguientes inserciones de la órbita es cierta. Una de las siguientes inserciones de la órbita, inserción de origen de la órbita, es cierta. El resto es falso. Entonces te pregunto, inciso A, ligamento palpebral, inciso B, apófisis superciliar, inciso C, arco superior de la órbita, inciso D, escotadura infraorbitaria, inciso C, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas se hacen en la órbita, ¿no? Digamos, o sea, te estoy dando un ejemplo nomás. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para el examen? Es leer la pregunta, pero no lean las respuestas. Lean la pregunta y tápenlo las respuestas. Leen la pregunta y si está en su mente,
que se inserta en todo el contorno de la órbita, en los ligamentos palpebrales, eso tiene que estar ahí en la respuesta. Entonces, después de que sepan la respuesta mentalmente, tapando las respuestas que hay en el papel, entonces 100 abren. Porque si ustedes empiezan a leer inciso A, inciso B, ya con el A, ay, creo que ese es. Con el B, ay, me está confundiendo, ya creo que es este otro. El C, peor, quiero que sean estas dos cosas. Entonces ya se vuelven más locos, ya no saben qué cosa van a contestar. La manera más práctica es, primero tienen que aprender de memoria y segundo, cuando vayan a dar el examen, tapen las respuestas. Esa es la única forma de saber que ustedes saben, nada más. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos sobre hora. Dos preguntitas más. Doctor, em, ¿me escucha? Sí, sí. Supuestamente nos iban a entregar este fin de semana las diapositivas. No sé si sabría por qué no nos entregaron o cuándo nos van a entregar. Mira, esta mañana fui y están recontra ocupados. Creo que están haciendo la documentación para todos los docentes. Les faltaba entregar en su documentación su plan de trabajo a cada docente. Entonces, han dado una fecha límite, que es hoy día hasta mediodía. Y ahí no he visto a ninguna persona que haya hablado o que diga que están haciendo nada. ¿Entiendes? O sea, no nos confiaremos en que nos van a entregar. Hay que ser hombre precavido. Empezaremos nosotros a sacar la teoría, llevarla manualmente a un cuaderno de lo que estamos exponiendo nosotros, llevarla a un cuaderno y si lo tienen grabado, si han sacado screen, entonces ir copiando en el cuaderno y al mismo tiempo dibujando dónde se inserta, dónde es su decisión de origen y terminal. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y no importa si nos entregan mañana o pasado mañana o la próxima, no importa, pero ya hay que estar, ya tienen que estar haciendo. Lo mismo de histo, embrio, mate, física, ya tienen que estar en un cuaderno, ya tienen que estar traduciendo y tienen que estar colocando todas estas cosas, porque es la única forma. Porque si ahorita agarramos una diapositiva, la hemos grabado y vemos porción transversa, porción, o sea, estamos leyendo nada más, no se nos está grabando en la mente. La única forma para que se grabe en la mente es que ustedes lo transcriban de aquí de la diapositiva a un cuaderno y lo dibujen el músculo. No es que saquen de aquí una diapositiva y hagan en otro, en su misma computadora o en su tableta, estén haciendo otro igualito. No, a un cuaderno tienen que transcribirlo. En ese cuaderno es en el que tienen que estudiar. Entonces van a actuar dos sentidos. Uno es el sentido del tacto porque tienen que dibujar, el sentido de la visión porque están viendo y esos dos sentidos pues van a hacer que se grabe automáticamente, ¿no? El hecho de colocar yo, digamos, depresor es músculo plano, cuadrilátero. Origen, fosa incisiva y canina. Inserción en la piel del subtabique y alar. Acción, estrecha las narinas. Ya, eso lo tengo que tener en el cuaderno y al ladito voy a dibujar ese músculo tapando lo que sé, pero empezando con el hueso. Solamente dibujar esa partecita del hueso, nomás no dibujar todo el cráneo, ¿no? Dibujar esa partecita del hueso y pintaré de dónde hasta dónde está yendo ese músculo, ¿no? Y al ladito pondré su acción, ¿no? La acción, estrecha las narinas, listo. Entonces, esa es la manera de estudiar. Así que vayan, no se confíen en esto. La bibliografía que nosotros colocamos solamente es para que ustedes eh, puedan ir a la parte de las personas que están a cargo, que hacen el examen, puedan ir y decir, no, aquí en el libro dice una cosa, y esto, el libro es como la Biblia, ¿no? Entonces, ese libro tiene que respetarse, ¿no? Porque, ¿para qué nos piden entonces que les demos nosotros sino bibliografía? ¿No? Les damos la bibliografía para que consulten. No sirve para estudiar, no van a terminar nunca. Lo único que tienen que hacer es leer de todo lo que nosotros les estamos dando, nada más. De ahí también van a sacar
Y ustedes ya van a tener en un cuaderno y ya cuando les entreguen, oh, pichanga ya va a ser para ustedes porque lo que tienen que hacer es recordar nada más de todo lo que están escribiendo. ¿Ya? Ya, ahí lo dejaremos con respecto a los Doctor, exámenes y a los libros. Sí. doctor, buenas tardes, pero si me disculpa, es que le pedíamos eso de las diapositivas porque justamente ayer una docente teníamos que avanzar una materia y no estaba su internet y nos dijo, a la siguiente hora, por favor, entren, voy a pasar con el paralelo A y nosotros no tenemos el link para ingresar al paralelo A. Claro, Nosotros sabemos si no, podemos está permitido. No nos dio la clase completa y necesitamos sí o sí esos temas para poder ir estudiando. Claro que hay algunos que, como yo, en mi caso, sí transcribo las diapositivas, pero a veces falla el internet y quisiera tenerlo para poder ir complementando mejor en mi cuaderno. Pero como pasó esa mm, situación con la docente, tal sí, vez sí. prever estas situaciones. Por eso exigíamos Lo las que, diapositivas. lo que pueden hacer es lo siguiente, mire, es decirle a la doctora que no podemos entrar a otro grupo, justamente porque no tenemos el link, pero como esa clase la dio y tiene la diapositiva, tal vez les pueda eh, proporcionar de una manera rápida, unos 10 minutitos antes, para que ustedes vayan grabando y ella vaya pasando la diapositiva y ustedes vayan estudiando, ¿no? Tal vez podría ser esa, bueno, o sea, si digamos hoy día yo no pasara la clase con ustedes, entonces esta clase, digamos, la pasaría, les dijera así de manera superficial. Son los músculos nasal y depresor de la nariz, por favor, vayan viendo, tac, paso la otra, pac, paso la otra, y en 10 minutos termino de pasar toditas las diapositivas. Listo, después de 10 minutos ya empezaríamos con la clase que nos correspondería ahora, ¿no? Porque aquí en por Zoom no veo yo, digamos, poderles mandar ya toda la clase, ¿no? No veo, no a nosotros también nos restringen los de informática, así que no, tampoco tenemos muchas herramientas para poderles enviar, ¿no? Bueno, eso es lo único que te puedo decir. No tengo otra solución. No le hallo yo. Hay que decirle nomás a la doctorita que por favor, 10 minutitos antes, nos dé nomás la otra clase, aun cuando sea la vaya pasando poquito a poco sin explicar, para que nosotros lo vayamos grabando, ¿no? Eso es lo único que te podría aconsejar. ¿Alguna otra pregunta más? Yo, doctor, buenas tardes. Sí, buenas Una tardes. Primero, pues lo de las diapositivas, los doctores no nos quieren pasar porque según ellos la admisión nos tenía que pasar cada fin de semana, pero de la primera semana no nos han pasado nada. Y Mm, pues otro de el examen, cuando hubo ese curso de inducción, admisión nos dijo que el examen caería el 27 de este mes, ujú, pero eso era antes de que pase el problema que exacto. algunos no podían entrar. Entonces, yo Mm, supongo que bueno, según calculando, el examen caería el 4 de octubre, aumentando la semana que falta. ujú. Posiblemente. Yo el viernes ya les voy a decir, el viernes ya voy a tener exactamente las fechas del examen y en la diapositiva se les voy a colocar la fecha del examen y se los puedo colocar también la próxima clase en la diapositiva, todos los temas que les estamos dando, ¿no? Desde la número uno hasta la número, no creo que son 36 temas o 33 temas creo que son. Se los voy a pasar así de manera general para que ustedes tengan plasmado en su computadora lo transcriban a su cuaderno los temas que vamos a ir pasando. ¿Está bien para la próxima clase? Por favor, Sí, por doctor. favor, doctor, muchas gracias. Listo. Muchas Ok. gracias. De que nos vemos. Ya estamos tarde. Ya. Adiós. Que les vaya bien. A usted también. Doctor. Gracias. Doctor, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor. Adiós. Adiós. Hasta luego, doctor.